avanzar nosotros un poquito también para charlar ya con una voz más que autorizada sobre lo que ha dejado el debate, porque está con nosotros la analista política e internacionalista Aida Cecilia Costa. Su número de registro es 16881. Obviamente la idea es tratar de seguir desarrollando y desglosando un poquito lo que nos dejó el debate. Hola Aida, ¿qué tal? Buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Buenos días. Ahí está, ahí te escuchamos perfecto, Aida. Hola. Vos sabés que Buenos días, ¿cómo están? bien, muy bien. Gracias por atendernos antes que nada. Y veníamos charlando un poquito acerca de lo que por ahí nos dejó a cada uno el desarrollo del debate presidencial ayer. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Vos qué es lo que te deja el debate? Bueno, creo que principalmente lo que hay que destacar es que no fue un debate que colmó las expectativas del público en general. Creo que fue un debate que habló mucho para la tribuna especializada en temas técnicos, sobre todo, por ejemplo, el perfil que tomó el debate sobre la cuestión de economía. Me parece que principalmente en ese tema donde la sociedad esperaba oír soluciones prácticas al día a día, no se dio, digamos, la alocución que el público estaba esperando. Por otro lado, podemos decir que fue un debate bastante tibio porque no se plantearon mayores rispideces con respecto a lo que se venía dando ya en los medios. Vimos un Milei que estuvo bastante contenido para lo que suele ser el verborrágicamente. Sí. Un Massa que la sacó bastante barata porque no le endilgaron, digamos, cuestiones de corrupción que estallaron en los últimos días, y tampoco le endilgaron las medidas económicas que viene tomando el gobierno actual. Creo que también es destacable la alocución que hizo Miriam Bregman, que viene participando ya de varios debates, tanto como diputada, en varios medios. Ella siempre se presenta a los debates que organiza TN. Sí. Para los candidatos digamos, a distintas bancadas. Y después tenemos una Patricia Bullrich que, como yo ya dije en otras entrevistas, vino bastante deslucida en el área de economía. Yo pensé que iba a coachearse más sobre el área de derechos y convivencia, que es el área donde ella siempre suele tener mayor experiencia. Y pues creo que lo de Schiaretti fue lucir la gestión, básicamente lucir la gestión en Córdoba. Vos sabés, ayer que pensábamos también en lo que por lo menos uno tiene como idea de debate, más allá del diálogo, de la discusión, de por ahí el intercambio en determinadas cuestiones basados también en los ejes temáticos que se definieron. Digo, la falta de propuestas que podemos ver en los candidatos que incluso ya las vienen arrastrando previo a las PASO. Digo, esto es una elección, pareciera ya incluso hasta a esta altura, porque ya faltando 3 semanas proponer no van a proponer más nada. Digo, ¿cómo ves esta cuestión pensando también en el cambio que viene teniendo nuestra política? Digo, la falta de propuestas pasó a ser casi una orden del día. En primer lugar, yo creo que es significativo que el primer tema de la noche en el debate presidencial haya sido la economía. Básicamente, eso es lo que la gente quería escuchar. No se escucharon propuestas y no se escucharon ninguno de los planes detalladamente. Sí. Si yo le pregunto hoy a la audiencia cuál es el plan detallado de Patricia Bullrich, la gente no lo tiene muy claro, a pesar de que es uno de los planes, yo he leído la propuesta, uno de los planes más gradualistas dentro de todos los candidatos. Lo que para mí quedó claro es que dentro de todos los candidatos está el mismo discurso: hay que hacer un recorte del Estado y hay que hacer modificaciones tributarias. En ese sentido, el único que le habló a las provincias fue Schiaretti, que tomó la posta de las distorsiones de precios y de los problemas tributarios que afrontan los municipios y las provincias. Más que eso no hubo mucho. Yo no vi mucha novedad de parte de Massa, que estuvo bastante desdibujado desde el área económica. Propuso, digamos, como novedad lo de la moneda digital, pero no hubo mayor profundización sobre el tema.
Yo creo que también le hicieron mucho el negocio a Milei, porque agotaron todas las instancias de réplica en el área de economía, y no se pudo ahondar en otras partes de las propuestas, que hubiera sido interesante escuchar las propuestas de Milei, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde el área educativa no se discutió mucho, y eso también es un problema, porque cuando no se discute educación y se discute economía, lo que te quieren decir en realidad es que estamos discutiendo problemas a corto plazo. No estamos discutiendo problemas a largo plazo. Es interesante esta visión. Nosotros lo hablábamos por ahí también hace un ratito, esto de la manera por ahí quizás hasta arbitraria en la que utilizaron los derechos de réplicas, teniendo en cuenta que por ahí incluso hubo momentos como el de Milei estableciendo esta suerte de discurso negacionista sobre lo que ocurrió en la última dictadura, y nadie salvo Miriam Bregman salió a decir nada. Entonces hasta incluso te da a pensar la funcionalidad de los otros candidatos en función de esto que mencionaba Milei, y por sobre todas las cosas lo de la educación. Digo que era una de las cuestiones que incluso por ahí a priori iban a ser más discutidas, pensando el programa educativo que tiene Milei, la posibilidad justamente de por ahí tratar de ver o la solidez de ese programa o justamente todo lo contrario, y al final no se terminó utilizando más que en la primera instancia. Digo, ¿vos crees que esto también fue arbitrario, el decir, bueno, utilicemos todos los derechos de réplica acá y después cada uno habla de lo que tiene que hablar y listo, nos sacamos el debate un poquito de encima? No, en ese sentido yo creo que en realidad lo que le pasa a la dirigencia política tradicional es que no supo administrar sus tiempos. No hacen una lectura correcta de cómo plantear el debate con Milei. Es decir, fueron a buscar que él debata sobre economía, donde sabemos que él es fuerte, pero no plantearon problemáticas que también le interesan a la población, que son interesantes de dialogar y de debatir, como por ejemplo la educación pública, la educación universitaria, el derecho de las provincias y la obligación de las provincias de garantizar la educación primaria y secundaria, cómo se va a financiar esos presupuestos, cómo plantea Milei hacer un recorte del déficit sin desfinanciar a las provincias. Me parece que todos los candidatos tradicionales de la política pecan de querer buscar la polémica o de demostrar que saben de economía, cuando en realidad la economía es una de las facetas de la administración presidencial. Por ejemplo, ayer cuando le preguntaron a Patricia Bullrich, que quedó en offside por el tema de las LELIC, eso era sabido, porque no es el fuerte de ella. Pero también sería muy ingenuo creer que solamente se es presidente sabiendo de economía. Claro. Porque es lo único que importa. Digo, lamentablemente en la historia de nuestro país tiene su peso, sobre todo por la cuestión cíclica, pero no es lo más importante tampoco. También creo que se perdió una oportunidad interesante por parte de los otros candidatos. Por ejemplo, en el caso de Massa, se perdió una oportunidad importante de hablar sobre las cuestiones de convivencia cívica. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los medios de manifestación? Los cortes de ruta, los cortes de calle, que es algo reclamado por la clase media. Y es un común denominador tanto para la gente que vive en Andresito, Misiones, como para la gente que vive en el conurbano bonaerense, porque ya el piquete o la movilización no es un modelo, no es solamente un fenómeno urbano, también es un fenómeno que incide en la convivencia de los pequeños poblados, y eso me parece a mí que era algo central para destacar en el debate. Creo que el modelo de debate está hecho como para que nadie pierda, ¿no es cierto? Y que sea un debate medianamente prolijo, muy para las formas. Yo creo que ayer ganó las formas sobre el contenido. En ese sentido, esto de el ganador que decimos, no, parece ser que no hubo y que fueron las formas, que de hecho estoy de acuerdo. Más allá de eso, la percepción de la gente, ¿lo ves un ganador? Así como en el caso del debate de vicepresidentes, más o menos la térmica en redes por lo menos indicaba a Villarruel. ¿Ves algo así ahora? Lo que pasa es que los dos debates, tanto el de vicepresidente como el de presidente, tienen formatos diferentes, porque el de vicepresidente lo organiza un canal y está hecho, digamos, para la tribuna.
está hecho para generar polémica, ¿no es cierto? Bonelli y el co-conductor de A Dos Voces tienen esa especialidad de generar polémica en los debates de candidatos. Sin embargo, el debate de presidentes está hecho de otro formato. Está garantizado que sea más prolijo, si se quiere, y que no haya tanto chicaneo. Esa sería la diferencia entre los dos. Entonces yo creo que la gente estaba con mucha expectativa porque venía de ver el debate de vicepresidentes, donde sí, la verdad, ganó el chicaneo fácil y la denostación del adversario. Eso fue lo que caracterizó al debate de vicepresidentes. Y ayer todos salieron a cuidarse. Los que salieron a buscar el partido, que fueron Miriam Bregman y Schiaretti, son aquellos candidatos que no tienen hasta ahora demasiada chance. Entonces salen a buscar el voto de los indecisos. Tenemos 12 millones de personas que no fueron a votar y ayer era un momento primordial en el prime time para poder conquistar esos votos que todavía no se habían volcado a las urnas y tampoco están medidos. Lo que sí es claro es que hasta el día de hoy la única encuesta clara que hay es que el 50% de las personas que fueran a votar a las PASO ya tiene decidido el voto. Ese es un común denominador en todas las encuestas y para mí es el número más serio. Y en ese sentido, digo, el debate puede terminar de convencer a aquel que está indeciso, teniendo en cuenta justo esta dinámica que venimos mencionando, donde por ahí los candidatos un poco se cuidan, salvo Bregman y Schiaretti, que claramente fueron uno a mostrar la gestión y el otro también a señalar por lo menos en mayor o menor medida su propuesta. Digo, el debate y el que se nos viene, ¿puede llegar a modificar algo en aquel que está indeciso o aquel que ha tomado una decisión? Bueno, sinceramente yo tenía muchas expectativas de que fuera un momento en el que los candidatos pudieran aclarar las dudas que el electorado tiene y que salieran a buscar los votos. Sin embargo, eso no pasó. Si bien el formato del debate impide que haya polémica, también es cierto que los analistas que asesoran a los políticos jugaron a conservar. Todos fueron a cuidar los votos que ya tienen. Nadie arriesgó nada. Esa fue la característica. Y yo dudo mucho que hayan crecido más en las encuestas aquellos que tenían posibilidades de ganar votos. Nosotros hablábamos acá, y quizás es por este discurso de provincia que nosotros normalmente lo tocamos, de cómo vemos los subsidios de Buenos Aires y cómo vemos los subsidios acá, por ejemplo. Nos sorprendió Schiaretti y decimos, me parece el más viable al final, después del debate, y digo, es una figura que estaba totalmente apagada antes del debate. Sí, en ese caso, por ejemplo, los dos que salieron a buscar el partido, por así decirlo, tanto Bregman como Schiaretti, yo creo que van a tener mayor conocimiento dentro del electorado. Y sobre todo dentro de un electorado apolítico. Por ejemplo, si nosotros volvemos a mirar el debate, vamos a ver que Bregman fue a buscar justamente al electorado que casi siempre vota o es voto cautivo del peronismo. Porque ella le habló a los trabajadores, ¿no es cierto? Habló al personal educativo, habló sobre las necesidades de los distintos trabajadores públicos. Entonces yo creo que ella va a crecer en las encuestas posiblemente con una proyección sobre el nivel de conocimiento que tenga ahora su propuesta. Después, en el caso de Schiaretti, yo creo que si miramos, por ejemplo, hoy las redes sociales, siempre va a salir la meme de ahora quiero ir a Córdoba, ¿no es cierto? O ahora quiero visitar Córdoba. La verdad que el ganador, si yo tuviera que decirlo, el ganador de todo el debate fue la provincia de Córdoba, porque creo que no hubo nunca mejor publicidad que la que se generó ayer y seguramente los inversores van a pensar bastante en Córdoba de acá a fin de año. Pero más allá de esa cuestión, yo creo que Schiaretti hizo bien en retomar un discurso donde se puso a la vanguardia del interior. Los candidatos cordobeses siempre tienen eso, ¿no es cierto? Desde Angelós para acá
siempre tienen ese discurso de soy el que encabeza el interior, soy el que pide el federalismo, ¿no es cierto? Siempre retoman ese discurso. Me pareció una buena estrategia de parte de Schiaretti encarar por ahí el debate. Y lo que sí también quiero destacar es que muchas personas, muchos analistas, incluso profesionales, veían con recelo el desempeño de Schiaretti en el debate. La mayoría decía que era el que más desapercibido iba a pasar, que no tenía experiencia en el debate, que no es un hombre que le guste polemizar, y sin embargo vimos que no estuvo para nada mezquino en el discurso. Incluso quizás hasta el formato, como bien señalabas, en un momento terminó beneficiándolo. Pero digo, claro. ¿qué esperás para el próximo debate? ¿Puede cambiar algo en cuanto al discurso de los candidatos, en lo que podamos escuchar, o crees que podría llegar a repetirse incluso lo que pasó ayer nada más? Bueno, con respecto al debate, yo creo que para el próximo debate, creo que va a haber la misma técnica de parte de todos los frentes, ir a buscarlo a Milei. En ese sentido, él estuvo como bastante encorsetado. En un momento casi se sale de la vaina, por ponerlo en un ejemplo coloquial, pero volvió a retrotraerse a su estrado y evitar, digamos, caer en impropiedades. Porque en realidad lo que busca el votante de Milei, el votante duro de Milei, es que él pueda demostrar que es ecuánime y que tiene, digamos, la templanza para llevar adelante una administración presidencial. Sí. Entonces creo que por ahí va a pasar el próximo debate. Lo van a ir a buscar para tratar de polemizar y de chocar, ¿no es cierto?, de lograr esa plana donde Milei les da pie a los políticos tradicionales diciendo que no tiene la entereza suficiente para administrar el poder en la Argentina. Porque en realidad acá de lo que se trata es de la disputa de poder. El poder siempre se disputa. Y el único que disputó el poder hasta este momento es Milei, porque salió a hacer una campaña intensa en redes sociales. Es el único que realmente estuvo en campaña y llega después de 2 años de recorrer todos los escenarios mediáticos a este tipo de debate que no es al que él está acostumbrado. Si bien... Entonces, perdón, adelante. Sí. No, sí. No, te iba a consultar, decimos esto de... Yo también lo veo en cierta medida de... El votante de Milei busca que haya una mesura y ver si él realmente puede encarar la presidencia. Pero por otro lado vemos, y acá es donde te pregunto, ¿realmente sirve salir a buscarlo y hacer que él explote, considerando que ya tiene momentos que uno desde la normalidad diría, che, no sé, está rari, pero sin embargo sus votantes aún así avalan? Por ejemplo, tener una motosierra y andar con una motosierra por ahí. Digo, en cualquier otro contexto uno diría, che, hay un tipo con una motosierra, ojo. Y sin embargo el votante de Milei pasa por encima cualquier duda que tenga sobre eso y aún así lo avala. Y generalmente eso también pasa con sus gritos y su locura. ¿Realmente sirve ir a buscarlo? Yo creo que no. Realmente la dirigencia política tiene un concepto errado de cómo afrontar, digamos, toda la caída de paradigma que presentó el surgimiento de La Libertad Avanza. Porque en realidad debemos acá reconocerle ese mérito, ¿no es cierto? El tipo hizo todos los deberes y él para cada propuesta, para cada tema, él tiene una propuesta. Él no zigzaguea en sus ideales, no, o sea, él te presenta tal cual es y para cada tema él tiene una postura. Podemos coincidir o no, ¿no es cierto? Pero él tiene una postura y se planta en esa postura, no negocia esas posturas. Ahora bien, una cuestión que yo estoy viendo mal es que la mayoría de los medios atacan al votante de Milei, ¿no es cierto?, pensando que son todos, digamos, del mismo palo de Milei. En realidad, el votante de Milei no lo está votando porque coincide con sus ideales. No. El votante de Milei lo está votando para hacer de él como punta de lanza. Sí. La gente lo que quiere en realidad es un cambio. Hasta las elecciones anteriores nosotros teníamos siempre una oferta electoral mayoritariamente peronista o progresista. ¿No es cierto? Si vemos las elecciones entre Macri y Scioli.
La mayoría de la oferta electoral era peronista. O sea que el 82% de los votos siempre iba a alguna vertiente peronista. Sin embargo, en estas últimas elecciones, lo que la gente votó fue casi siempre el cambio. Entonces, lo que la gente le está diciendo a la dirigencia política, no me gusta cómo administras la cosa pública, no te creo. Eso es lo que le está diciendo. Y cuando toma la postura de Milei, la boleta de Milei, no lo hace desde la bronca, sino lo hace desde un descreimiento. Y ahí la dirigencia política, digo, no ha sido capaz de interpretar esto, porque por ahí no. Nosotros lo vemos como incluso después de las PASO, ¿no? Lo que todo el mundo se preguntaba era si esto iba a ser un llamado de atención para todos los dirigentes por ahí más tradicionales, de decir, che, se fijaron en Milei porque quizás vos no los estás escuchando, porque por ahí nosotros también creemos que por ahí hay un doble discurso, sobre todo con los jóvenes, esto de les hablamos a los jóvenes, pero no les proponemos cosas en función de lo que ellos quieren o sus intereses, o por ahí lo ninguneamos porque son jóvenes, pero digo, no han sido capaces entonces de hacer la autocrítica sobre el fenómeno Milei y sobre que incluso ellos quizás sean los grandes responsables de su aparición. No, porque lo que pasó fue que, por ejemplo, si nosotros miramos las votaciones anteriores de Cristina, por ejemplo, las dos presidencias de Cristina, sí, vamos a ver que la franja etaria que más acompañó al kirchnerismo fueron justamente las clases medias altas y la clase media que hoy sería, por ejemplo, emergente o de emergencia, ¿no es cierto? La clase media frágil. ¿Por qué? Porque en ese momento el kirchnerismo interpretaba las demandas de la sociedad joven, ¿no es cierto?, los de 30 y pico, que querían la casa, querían el auto, querían la financiación para el proyecto PYME, por ejemplo, ¿no es cierto?, querían mayor calidad educativa, por eso los planes relacionados a la tecnología en las escuelas. Hicieron obras públicas de envergadura en las provincias que cuentan electoralmente, como fueron Córdoba, Santa Fe y Mendoza, ¿no es cierto? Las rutas, las autovías. Ahora bien, posteriormente, y más acá en el tiempo, ese electorado dejó de votar al kirchnerismo, porque ese electorado tiene otras demandas. Las demandas están relacionadas con respecto a la calidad de vida. Ese es un índice que, por ejemplo, muy pocos frentes políticos se tomaron la molestia de medir. Por ejemplo, hoy en día si yo le pregunto a cualquier televidente o escucha de este programa, me va a decir que todo está mal, ¿no es cierto? Que la economía es un desastre, que la seguridad es un desastre, todo negativo. Ahora bien, ustedes saben que Argentina tiene el índice de desarrollo humano mejor rankeado en toda la región. Mira. No sabía. No lo sabía. Bien, ¿qué quiere decir el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano lo que mide es la calidad de vida. La calidad de vida a largo plazo. Esa calidad de vida a largo plazo está contenida por algunos ejes que son la educación, la movilidad social, la salud pública, el acceso a la vivienda y a la obra pública. ¿Sí? Sí. Bien, si yo te pregunto, ¿cuántos años te toma a vos tener movilidad social en México? ¿Cuántos años crees? Para pasar de pobre a una clase media. 15. Pensé lo mismo. 35 años. Wow. Un montón. Wow, es mucho. Bien. Entonces, comparado con esos 35 años, Argentina en el largo plazo se desempeña mejor. ¿Por qué? Porque tiene garantías para la vida, para el desarrollo, ¿no es cierto?, de un proyecto familiar, por ejemplo, que son mejor rankeadas que en el resto de la región. Por ejemplo, nosotros no tenemos el problema del endeudamiento para acceder a la educación terciaria, técnica o universitaria, claro, que sí lo tiene Chile. Sí. No tenemos, por ejemplo, los índices de inseguridad que tiene Brasil.
¿sí? Sí. Tampoco tenemos el problema de la seguridad interna que tiene Ecuador. Por ejemplo, muchos acá fomentan el modelo de Ecuador por la dolarización. Sin embargo, desde la dolarización, Ecuador ha vivido un proceso de crecimiento de inseguridad carcelaria e inseguridad interna bastante grande, que este año tuvo su pico en el mes de enero pasado, que hizo desestabilizar al gobierno porque las mafias que están relacionadas al narcotráfico han decidido radicarse en Ecuador, porque les sirve para lavar activos. Sí. Aida, Entonces, ¿a qué es lo que voy básicamente con esto? Que el votante hoy está enojado por su calidad de vida. Está enojado porque se cuestiona que no llega a fin de mes. Y la única respuesta que obtiene del oficialismo es dádivas, cuando en realidad la gente lo que quiere es respuestas a largo plazo. Aida, muchas gracias, ha sido muy amable y muy clara en los conceptos. Seguramente te estaremos molestando de nuevo. Un abrazo grande. Bueno, no, por favor, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ahí charlaba con nosotros Aida Cecilia Costa. Ella es analista política e internacionalista también. Su registro, en este caso, su número de registro es 16881, y hablábamos un poco acerca de lo que nos ha dejado